Y entre adultos, cuando por ejemplo tienes un amigo que no está tirando hacia un lado correcto y tú lo ves con claridad y quieres ayudar, ¿cuál es el momento ideal para decirle algo? Porque, o sea, puedes querer mucho a una persona, pero la puedes herir totalmente si hablas en el momento inadecuado, si lo dices de la manera incorrecta. Si yo veo un amigo que va a tomar una decisión terrible, de alguna manera quiero poner freno a eso, ¿no? Porque le quiero y porque no me es indiferente. Primero es pedirle permiso para darle la opinión, que a veces recibimos opiniones sin haber sido solicitadas y en un momento quizás inadecuado, y eso puede hacernos más daño que beneficio, ¿no? Aunque la intención de la otra persona sea totalmente cuidarnos y hacernos un bien. Entonces, proponerle a tu amigo, me gustaría hablar de esto contigo porque... bueno, quiero comentarte alguna cosa. Entonces, él o ella ya va preparado y te puede decir, mira, no quiero que me digas nada porque estoy encabezonado con esto y no quiero que me digas nada. Bueno, también es respetable, ¿no? En el caso de que te diga, sí, claro, pues venga, vamos a tomar algo, vamos a sentarnos y cuéntame. Entonces ahí es cuando tú le puedes decir, la intención honesta siempre va a ser bien recibida. Entonces, cuando tú recibes de un amigo una opinión y sabes que está hecha desde la honestidad y desde el cuidado que ha tenido también al pedirte ese espacio, ese permiso para decirte lo que piensa, se va a recibir con amor, aunque luego el mensaje sea negativo, aunque el mensaje sea desesperanzador, sí, pero se va a recibir con amor y con cariño. Y eso es lo que tiene que envolver todas las comunicaciones difíciles, todas las conversaciones difíciles que tenemos. Es que, por un lado, tenemos que desarrollar la habilidad de decir las cosas, pero también hay que trabajar la capacidad de recepción de una opinión ajena, que puede ser constructiva, no destructiva, ¿no? Y eso es difícil a veces, que te vengan a decir algo que, aunque sea por tu bien, no gusta. Sí, son estas dos partes de la comunicación, la capacidad de decirlo y la manera en la que lo decimos, ¿no? Con esa asertividad o esa empatía, y el cómo lo recibimos. Cuando eres el que habla, cuando eres el que expresa, tienes que tener claro también que no es tu responsabilidad la forma en cómo el otro lo recibe. Tú puedes poner todo el empeño del mundo en ser empático y ser asertivo, y serlo, y que la otra persona no sea capaz de recibir un no, un límite o una crítica constructiva. Ya, tampoco te puedes hacer cargo de eso, Tú ¿no? no te puedes hacer cargo de eso. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces nos quedamos mal o con sentimiento de culpa por haber dicho algo solicitado, algo bien dicho, es decir, de forma asertiva y con cuidado. La otra persona lo ha tomado mal por X motivo, lo ha tomado a la defensiva, no es capaz de asumir un no, y nos quedamos nosotros como con la culpa. Y ahí tenemos que dividir bien cuáles son las tareas o las responsabilidades de cada uno y no cargar con la responsabilidad del otro. Entiendo un poco por dónde vas. O sea, si yo te marco un límite concreto también en algo, por ejemplo, puede ser que te enfades. Pero a lo mejor tengo derecho a hacerlo y es lo correcto, y si te enfadas, pues es tu problema, ¿no? Esa ya es mi responsabilidad, ¿no? Quizá trabajar la aceptación de la opinión o de los derechos de los otros. Yo tengo que respetarlos. ¿Y cómo debería ser el lenguaje corporal en la asertividad? Porque yo te puedo decir una cosa con la boca, pero mi mirada, mi postura, mi mentón, un poco todo el conjunto de la persona puede querer decir lo contrario, o a lo mejor te lo digo muy tranquilo, pero te estoy diciendo algo que es terrible y mi cuerpo denota esa autoridad o esa imposición. La coherencia entre el lenguaje corporal y el lenguaje verbal es muy curioso, porque al final lo que transmitimos lo hacemos más a través de cómo nos movemos, o de nuestra gestualidad o de nuestro tono de voz, que las palabras en sí, ¿no? Alrededor de un 80-90% es más el lenguaje no verbal y lo paralingüístico, es decir, el tono que utilizamos, el volumen, etcétera, que las palabras, ¿no? que lo verbal en sí mismo. Miradas que matan, dicen, ¿no? Miradas que matan, silencios que matan. Y el gesto, ¿no? No es lo mismo marcar un límite
transmitiendo seguridad, y la seguridad se va a transmitir siempre con lo gestual y con el tono y volumen de voz, lo paralingüístico, que transmitir un límite completamente cohibidos. O sea, un límite transmitido con inseguridad. Es decir, si vuelves a tocar eso, te vas de aquí, ¿eh? No se lo cree nadie. No me vas a echar. Lo voy a volver a tocar y no va a pasar nada. Sí. No va a pasar nada. Y no es lo mismo decirlo con un buen tono de voz y con una postura corporal que transmita esa seguridad, sin excedernos, ¿no? Porque cuando nos excedemos pasamos el límite de la agresividad, ¿no? Si yo me pongo así, te señalo así con el dedo, es muy agresivo también. Entonces, la asertividad consiste en encontrar también ese equilibrio entre la agresividad y la sumisión. ¿Sería como empoderarte sin que te domine el ego? El ego es un gran tema a la hora de comunicarte, sí, porque ahí entra en juego ese orgullo a veces, ¿no? Y ese querer imponer lo que tú piensas, lo que tú quieres, lo que quieres que haga la otra persona, y eso no entra dentro de la asertividad. ¿En qué manera nuestra forma de tratar a las personas condiciona depresión o felicidad? O sea, tenemos un poder enorme. Te voy a poner un ejemplo. Una vez una persona se encontró con otra, yo estaba muy cerca y luego, es que no quiero decir nombres, pero la persona me lo contó. Me dijo, mira, he ido a una chica y le he dicho, oye, qué bien te veo, estás súper delgada. Ya sabes que en la sociedad, pues eso parece que es lo que quiere, ¿no? Personas súper delgadas y tal. Y luego cada uno es como es. Y la chica, cuando le dijo eso, se echó a llorar. Porque pues estaba delgada como derivación de algo que estaba viviendo que no se encontraba bien emocionalmente, ¿no? Entonces aquel comentario no le hizo bien a esa persona porque se derrumbó. ¿Hasta qué punto tenemos esa afectación en los demás, en las cosas que vertimos, sin pensar? Las palabras tienen un poder brutal. A veces duele más una palabra que incluso una agresión física. De hecho, cuando he trabajado con mujeres maltratadas, muchas de ellas siempre dicen esto, ¿no? Que lo que más dolía eran los insultos, lo que les decían, cómo se comunicaban con ella, con ese desprecio, ¿no? Más que el golpe, obviamente sin despreciar ni un poquito la agresión física, pero se les quedaba más marcado durante mucho más tiempo esas palabras que los golpes. Y a nivel de autoestima, de autoconcepto, de cómo se sentían, de cómo la capacidad que creían que tenían, cómo había afectado más desde la comunicación, más desde las palabras, que las agresiones físicas. Entonces, las palabras tienen muchísimo poder. Cuando nos vamos a la infancia también vemos cuál es la repercusión de de los mensajes positivos de los padres y de los mensajes negativos. Cómo lo que le dices a un niño puede marcar el resto de su vida. Su autoestima, el concepto que tiene del mismo. Las etiquetas. Las etiquetas. Eso puede marcar a un niño toda su vida. Y simplemente son palabras. Pero es que el simplemente no es que sea sencillo ni que sea pequeño, sino que es algo muy fácil de decir y tienen un poder enorme, y por eso hay que tener mucho cuidado. Entiendo que las palabras pueden construir y destruir a una persona cuando es algo reiterado, además, continuo.